prestaba. Sí, claro. Y pues los hicieron caca precisamente porque... De hecho, digamos que son varias las causas que originan o que pueden explicar la derrota del villismo. Va desde lo militar. Hace unos 10 años vino un historiador a Ciudad Juárez a dar una conferencia, creo que de nombre Barry Carr, y él hablaba sobre los posicionamientos militares que originan la derrota. Lo cierto es que, bueno, aparte de eso también hay otros elementos importantes que van a marcar el triunfo del carrancismo en ese momento. Una de ellos es que suma al ejército carrancista, por ejemplo, a la Casa del Obrero Mundial, que no los había considerado tan de esta forma el villismo. Sí tenía, el villismo estaba compuesto por obreros, pero no como un gremio, ¿no? Entonces eso es uno también de los rasgos que le originan o que le dan la posibilidad del triunfo al carrancismo. Sí, en esa época los obreros ya cobran más importancia. Y bueno, acuérdate que se firma en el 15 también, en el 14, 15, no me acuerdo, ahí fue el dato, se forman los batallones rojos, ¿no? Estos batallones rojos era la alianza que hace la Casa del Oro Mundial con los obreros, y se empiezan a armar en Veracruz. De hecho, ahí participa un personaje, Enríquez, Ignacio Enríquez. Ignacio Enríquez es uno de los personajes que ayuda a la consolidación de estos batallones rojos y que van a combatir contra las fuerzas villistas y zapatistas. Entonces, digamos que uno de los triunfos o de las características del triunfo de las fuerzas carrancistas es su habilidad para establecer alianzas con otros sectores que no habían sido tomados en cuenta como gremio. Había en el villismo obreros. Sí, pero norte, digamos que era que agarró para el monte y se unió a la bola. Pues como gremio, ¿no? Como gremio, sí, exacto. De hecho, lo interesante es que en la toma de Zacatecas es donde se empiezan a dar los rompimientos de hecho ya había, ¿no? Entre Carranza y las fuerzas del villismo, y en este caso también, pues, el caso de Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, poco a poco se van marcando las diferencias entre Villa y Carranza, y sobre todo, como decía, de Carranza por no permitir el avance de la división hacia Zacatecas, que rompen ahí. Ahí Felipe Ángeles se suma a la división de Villa, es parte de Villa, para marchar hacia ese estado sin permiso de Carranza. Posiblemente también ahí sea una de las razones del por qué no es un personaje interesante y por qué no es encumbrado, como el caso de Villa u otros personajes. Entonces, en cuanto se rompe esta decisión, es destituido de su cargo como subsecretario de guerra. Lo destituye Carranza, ¿sí? Y es ahí donde se empieza a hablar del rompimiento entre también Felipe Ángeles Villa y con Carranza. En ese sentido, pues en la ciudad de Zacatecas se libran las batallas más importantes, ¿sí? Y en esa ciudad, gracias a digamos que se une el conocimiento del territorio de Villa, la sagacidad de Villa con la inteligencia de Felipe Ángeles, ¿no? Entonces esta mancuerna pues logra el triunfo definitivo sobre la facción constitucionalista. Ahí termina una parte, y luego ahí muchos historiadores hablan del inicio de una, digamos, le llaman la guerra de facciones. Es decir, ahora se va a presentar el enfrentamiento entre las fuerzas villistas, las fuerzas del sur, zapatistas, contra Carranza, ¿no? Una vez que se gana, pues se empieza a tratar de crear la convención, que es donde se da el rompimiento definitivo entre Carranza y Zapata. ¿Querías comentar algo? Te vi con las ganas de comentar algo. No, pero yo ahorita quiero comentar algo ya cuando termines, porque quiero volver a la parte de la infancia esta que comentabas. Adelante. ¿Ya? Bueno, sí, adelante. Oye, yo creía ya que terminabas, pero decías esto de que la tradición militar se le heredó el papá. El gusto, el gusto. Porque también había sido general, ¿no? Que había estado en la pelea esta de... Contra Estados Unidos, coronel, contra Estados Unidos y contra Francia. Pero no era, y para entender más el contexto,
no era pues un sistema de castas lo que había en ese entonces, o sea, la profesión, y lo que hay todavía, pero la profesión del papá se le heredaba al chavo y así, o sea, no había como linajes militares en abundancia, bueno, no como caso especial, sino en abundancia. Eso es bien importante. Sí, como regla. Eso es bien importante. Acuérdate que había 3 formas de ascender en la escala social durante el siglo XIX. Uno era el clero, sí, o sea, hacerte sacerdote, estudiar. Muchos personajes de la historia a través de eso llegaron a ser más Pues importantes, ¿no? Antes, ¿no? Entonces era el clero, y otro elemento, otro espacio de movilidad era el ejército. Pero ¿no? el otro dijiste 3. Bueno, y el otro era haber entrado como caudillo, ¿no? Son esos 2. Bueno. O ser el tercero era ser terrateniente, ¿no? Haber poseído latifundios, o haber a través de esos 2 mecanismos de la política, bueno, pero ahí no ascendías, ahí no ascendías, ¿no? Pero para ascender era el ejército. Pero digamos que las dos formas más comunes para ascender en la escala social o de movilidad social era el clero y el ejército, ¿no? Entonces no te quedaba más que esos. O algunos, por ejemplo, del ejército brincaban, o inclusive del clero brincaban, por ejemplo, a ser juristas, ¿no? Era como digamos, el otro eslabón que te permitía acceder. Y en ese sentido, gracias a la formación del papá, al servicio al país, pues es como le dan la beca, ¿no? Que le ofrecen la beca a Porfirio Díaz. Estudia en el colegio militar y luego lo mandan a Francia, y pues es uno de los personajes, digamos, como decía ahorita, que más aprovechan, ¿no? Este sistema, ¿no? Entonces no es que fuese de castas, eran las únicas posibilidades de poder ascender en ese México decimonónico, en ese México pues peculiar, ¿no? Tan peculiar. Pues que no es tan distinto ahora más que en las vías, o sea, pero el asunto de las pocas posibilidades de movilidad social permanece. Sí, siguen siendo pocos. Sí, siguen siendo pocos. Un caso muy raro. Bueno, continúo. Una vez el rompimiento, este personaje, Felipe Ángeles, se gana la confianza de Villa, y en el 14 lo nombra su representante ante la soberana Convención Revolucionaria, ¿sí? De Aguascalientes, es decir, le otorga mucha confianza, ¿no? Para mandarlo como representante a este evento tan importante, pues mostraba ese acercamiento que tuvo Felipe Ángeles y Villa, ¿no? En ese sentido, Ángeles fue promotor ideólogo de dicha convención, y procedió a la comisión designada para invitar a los zapatistas y que enviaran a sus representantes. Y el general fue recibido cordialmente por Emiliano Zapata, tuvo contacto, y por uno de los ideólogos del zapatismo, que era Genoveva de la O. A pesar de su, fíjense, aquí es donde la historia tiene esta parte lógica, ¿no? ¿Por qué lo reciben con beneplácito? Pues porque han enviado a Villa. No, pero aparte acuérdense que cuando estuvo con Madero, lo mandan a combatir a las fuerzas zapatistas y lo hace de manera pacífica. Los trata de convencer, ¿no? Entonces, por eso es que lo reciben de manera pacífica y cordialmente, ¿no? Y logra convencer a Zapata para que también mande sus representantes. En ese sentido, pues forma parte de la comisión de guerra, desde el cual votó por las renuncias. Fíjense lo que la habilidad política: vota por las renuncias de Villa y Carranza a sus cargos, y para la designación de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, que emergía o que debería emerger de la soberana Convención de Aguascalientes. En ese sentido, era un personaje que tenía tacto político y lo estaba utilizando durante la etapa de la convención. ¿Cuál era el cargo que ocupaba Villa? Villa, en este caso, pues era el comandante general de las fuerzas de la División del Norte. La División del Norte. Sí. Que también, cuando hay el rompimiento, pues con Carranza se le desconoce ese cargo por parte de Carranza. Pero la División del Norte se sigue llamando exacto, así, sí. Se vuelve rebelde. Pues. Así es correcto. Y bueno, a través en ese momento se da el rompimiento y empieza lo que decíamos, la guerra de facciones, y el general Ángeles continúa al frente de las tropas de Villa,
En el norte derrota al enemigo y se apoderó de la Plaza de Saltillo, entre batallas importantes, Coahuila, Monterrey y Nuevo León. Digamos que los primeros años los primeros meses, el 15, hay un cierto... La balanza se empieza a tender hacia el lado de Villa, y conforme avanza el año, el 15, hacia el lado de Carranza, ¿no? Y sobre todo después de la batalla de Celaya. Ahora es lo que tú decías, entre Villa y Zapata surgen discrepancias sobre tácticas que provocan errores al frente de la tropa villista, y que originan pues varias derrotas entre Villa y Ángeles. Sí, entre Villa y Ángeles, y que originan las derrotas ante Álvaro Obregón, sobre todo en batallas como el Ébano, San Luis Potosí y la de Celaya, que es la más contundente. Sí, bueno, nada más así como apunte, lo que decían en el podcast que te comento es que precisamente fue una de los últimos, digamos, cargas de caballería en la historia de la guerra, güey. Sí. Esa. Sí. Ahí fue ya, o sea, donde ya la caballería pasó a ser completamente obsoleta. Bueno, no sé qué tan, ahí sí que te les conozco, qué tan desarrolladas estaban las estrategias militares. Lo que sí sé es que las estrategias militares, tácticas militares de enfrentamiento entre hombre con hombre cambian en la Primera Guerra Mundial. No sé cómo pudieron haber llegado acá a México, pero en la Primera Guerra Mundial ¿obsoletas ante qué? Pues ante la guerra de trincheras, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial los enfrentamientos eran más hombre por hombre. No sé si ustedes se acuerdan los fusiles esos tan largos que traían. Y luego al frente traían una bayoneta, pues era para aniquilar al hombre, al rival que estaba enfrente, ¿no? Ese tipo de estrategias se convierten en obsoletas en la Primera Guerra Mundial. Sí, ahí sí conozco. Durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra se cambia. En México no conozco. Habría que... Bueno, lo que yo leí, o lo escuché en un podcast, creo, era que Obregón tenía oficiales alemanes, güey, que trajeron esas tácticas. Pues es raro, ¿no? Habrá que confirmar la fuente, porque acuérdense que también en Europa estaba la tensión muy complicada, como para tener... Dices que ibas en el año 15, ¿no? Sí, en 1915, cuando se da Celaya fue en 1915. Sí, o sea, estamos a 3 años del inicio de la Primera Guerra. Sí, o sea, imagínate, en Prusia hasta ahorita... No, la Primera Guerra Mundial estaba en su mero apogeo. La Primera Guerra Mundial es del 14 al 18. Sí, por eso te digo, o sea, el caso de Prusia está... pues entonces se me hace difícil bajo esa condición que tuvieran chance de mandar gente, ¿no? Pues es difícil que... No, pues a lo mejor son... Habrá que checar el dato... prófugos, desertores o algo. Habrá que checar el dato de quién lo dice, ¿no? Lo cierto es que sí hubo varios elementos que originan la derrota. Habrá que hacer una parte militar, ¿no? A revisar las partes militares y del por qué en batalla y de tácticas militares, pues dan el triunfo a Obregón, ¿no? Y es muy interesante ese episodio, porque es ahí también donde pierde su brazo. Hay una anécdota muy interesante en un libro que se llama México Ayer, de John F. Dulles, que narra en las primeras páginas el escenario, el escenario de la pérdida de la mano. Lo voy a contar rapidito. Dice Dulles en su texto, o escribe en su texto, que de pronto, de entre los cuerpos moribundos, ¿no?, surge una mano. Bueno, más bien que se da cuenta que pierde su mano. Entonces un militar, para encontrar la mano, dice que no la encontraban, pone una moneda de oro, güey. Peso de oro, ¿no? No, una moneda de oro hacia arriba, ¿no?, para que pueda brillar. Y dice que entre los cuerpos moribundos, ¿no?, surge una mano. O un brazo, más bien un brazo. Pero brincando, ¿no? Dice que era el brazo de Obregón, que iba por la moneda. Sus tranzas ya estaban desde entonces, ¿no? Es uno de los relatos curiosos de la revolución, creo que ¿no? En Senda de Gloria sale que el vato hacía mofa de su condición y decir, no, pues yo no les voy a robar tanto, yo nomás tengo un brazo. Nomás tengo un brazo, sí. Sí, bueno, digamos que esa fue el costo de la victoria de Obregón, ¿no? Pero fíjate, 1,050 muertos del lado constitucionalista y 6,000, güey, del lado de Villa, güey. Sí, son datos interesantes. Más 3,500 bajas por... Sí, una vez que ya se da la derrota, pues las fuerzas villistas se empiezan a replegar hacia el norte y se replegan en Chihuahua. Y en este caso, Felipe Ángeles se refugia en El Paso, aquí en El Paso, Texas, en diciembre de 1915,
con ayuda del general José María Maytorena, adquiere un rancho para dedicarse a actividades privadas, ¿no? Es decir, durante finales del 15 y el 17, él se va a su rancho a trabajar. No obstante,